Buenos días. Hoy quiero iniciar, porque es un tema muy largo, iniciar el tema de la corrupción, que empecemos como a ahondarlo y la finalidad es que seamos conscientes y que miremos propuestas para tratar de eliminar semejante flagelo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el poder corrompe, ¿cierto? Entonces, esta parte pues siempre va a haber que atacarla permanentemente y vamos a mirar entonces cómo podemos hacer, qué ideas podríamos tener. La primera parte es que la corrupción se divide en dos partes y por eso hay que llamar la corrupción y no robo en primera instancia, porque una de las partes es el robo como tal, cuando se roban una plata con alguna triquiñuela o alguna parte amañada en unos contratos, y otra parte es la corrupción que eh, no está, no se expresa directamente en dinero, sino que es un abuso de poder que roba el tiempo a otras personas por medio de un favorecimiento, ¿cierto? Entonces, por eso hay que hablar de corrupción. Alguna corrupción se traduce en robo, otra en favorecimiento, que finalmente es el robo de tiempo o de oportunidades a otras personas. Por ejemplo, eh, llegar uno a un banco y llegar a un cajero, entonces la fila está muy larga, pero entonces el cajero o la cajera humana es conocido de uno y entonces uno le dice, vea, ya llené el formulario, entonces a ver si ya me atiende, por favor. Ah, sí, listo. Entonces ahí le robó el tiempo a un poco de personas, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es corrupción. Corrupción es, por ejemplo, cuando, cuando entre estudiantes se prestan los trabajos, eso es corrupción, ¿cierto? Lo llaman, que estaba pasteleando, que estaban haciendo trampa, pero es corrupción. El mismo favorecimiento de, hombre, es que eh, yo voy hay un estudiante que se quedó, pero lo voy a pasar. Eso es corrupción, ¿sí? Entonces eso es empezar a mostrarle a la gente que las cosas pueden ser, ¿sí? Entonces es como empezarlos a adentrar en el mundo de la corrupción. Entonces desde muy pequeños yo creo que el ejemplo hacia los hijos o hacia estas personitas que se están formando, el ejemplo debe ser todo lo contrario, ¿sí? Es todo lo contrario, no hacer esos tipos de actuaciones porque están generando la corrupción. Ahora, ¿en qué ámbitos se da la corrupción? La corrupción no es solo en lo público, la corrupción ha permeado toda la sociedad. Como les decía ahora, el mero hecho de estar prestando un trabajo, eso es corrupción, ¿sí? Hoy en día vemos la corrupción en las partes privadas también, ¿sí? Por ejemplo, un compañero hizo un seguimiento a un producto durante varios días y se fijó, por ejemplo, el día sin IVA, a ver a qué precio lo iban a sacar y resulta que lo eliminaron de la oferta, ¿sí? Al menos de la oferta electrónica. Entonces, eso, por ejemplo, es parte de corrupción, o sea, eso es hacerle trampa al consumidor. Eh, o, por ejemplo, los que llegan y dicen, listo, entonces vamos a rebajar, pero no el 19, vamos a rebajar el 10, queda rebajado, pero ese 9% me lo va a ganar yo, porque el Estado dijo, no voy a cobrar el 19. Entonces, yo en lugar de rebajarle el 19, le rebajo el 10, pero ese 9 sí se lo va a cobrar y va a ser más utilidad para mí. Eso es corrupción, eso es trampa. Entonces, así eh, es difícil sacar un país adelante. Sí, es muy difícil sacarlo. Mire, por ejemplo, en las unidades, la queja general de las unidades es, nos están robando.
nos están robando, ¿sí? Por medio de las administraciones. Entonces, en las administraciones ha cogido vicios y empiezan con las contrataciones. Por eso es que yo siempre digo, para una solución para las unidades grandes donde les da con qué convertir los honorarios, convertirlos a salario, y sería el mismo gasto, pero con una contratación ya laboral de 8 horas, y quitarle esa parte de esa parte al administrador de contratación directa, donde le dicen, no venga, que es que usted se debe a un consejo y podemos hacer control permanente, ¿cierto? Porque ya ha permeado. Entonces, todas estas partes, por ejemplo, corrupción, si usted va para para estas imprentas, en las imprentas a usted le hacen diplomas, ¿sí? ¿Cuánta gente no llega y dice, no, yo soy X profesional y tienen el título, ¿sí? Pero es producto de una corrupción porque se fue para una imprenta a que le hicieran un diploma. De hecho, en algunas imprentas creo que tienen los modelos de universidades, ¿cierto? Entonces, hombre, esta parte ha permeado muchísimo la sociedad en general. Pero entonces, ¿por qué da rabia? La corrupción, ¿por qué da rabia? Precisamente por lo que les decía ahora, ¿sí? Así no sea una corrupción en plata, que enseguida vamos a hablar de esa, que esa da mucha rabia, sino que es una corrupción en favorecimiento. Mire que a uno le da rabia que le metan en la fila, ¿sí? Hombre, es que yo voy, estoy haciendo la fila para pagar como pasó en estos días. Listo, había una fila eh, en un supermercado X, había una fila mediana. Entonces llegó una señora, ¿sí? Entonces se fue y le dijo al de adelante, ay, déjeme pagar este producto nomás, ¿sí? Entonces el señor le dio el puesto, pues la metió, no le dio el puesto, la metió. Ahí, por ejemplo, nos ignoró al resto que estábamos en la fila, primero. Segundo, la señora después, cuando llegó a la caja, llevaba un bolso y sacó más productos que iba a pagar. Entonces no era un solo producto, eran varios productos. ¿Sí? Eso no es ser vivo, eso es ser corrupto. ¿Sí? Eso es ser corrupto. De hecho, cualquiera lo podría hacer, uno lo podría hacer, pero no es correcto. Entonces, es esa diferencia entre vivo y tramposo. ¿Sí? Una persona tramposa. Y el otro nos debió haber consultado a todos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Porque igual yo llevaba 2 productos para pagar. Pero yo dije, no, hay que respetar a todo el mundo, hay una fila. Entonces, eso da rabia, ¿cierto? Como da rabia también por decir algo. Usted está tratando de sacar una licencia para un permiso para un negocio y a usted llegan y le ponen tras, cuando de pronto vio que otra persona llegó y le dieron el permiso, ¿sí? Ah, no, es que ese es amigo de fulano, pues eso da mucha rabia. Eso es corrupción. Entonces, eso también eh, incita pues a la rabia, pero es una rabia individual. ¿Cuál es la rabia colectiva? Por ejemplo, en una unidad. Entonces, cuando el administrador le roba, ¿sí? Roba productos de aseo, cuando roba con los servicios que no prestaron, cuando roba porque a un arreglo que costaba 3 millones dijo póngale 4 o 5 millones y me da ese excedente a mí. Con esos robos le está robando a todos los copropietarios. ¿Por qué? Por la administración. ¿Sí? Entonces, por decir algo, si son 100 copropietarios y se robó 1 millón de pesos, entonces divida 1 millón entre 100 y eso fue lo que le robó a cada copropietario, ¿cierto? Y entonces eso mismo lo trasladamos a lo público, ¿sí? Cuando en una contratación roban, ¿sí? Por medio de la corrupción, nos están robando a todos, absolutamente a todos.
¿Por qué? Porque es de la plata de los impuestos. Entonces mucha gente dirá, pero es que yo no pago impuesto de renta. Ah, puede que usted no pague impuesto de renta, pero cada que va a comprar le cobran un IVA. ¿Sí? No, es que cuando yo voy a comprar, el señor donde compro me vende sin IVA. Ah, pero es que cuando él fue a comprar los productos para vender, le cobraron un IVA. Y ahí está en el precio que le cobraron. ¿Sí? Cuando usted compra un producto de una empresa, la empresa en el precio colocó el costo, colocó los impuestos y colocó la rentabilidad que quería, o sea, la utilidad, lo que llaman pues la tasa de retorno para los propietarios. O sea que ahí están los impuestos. ¿Sí? El impuesto de renta de esa empresa, realmente ¿quién lo está pagando? Lo están pagando los compradores. Entonces mire que sí pagan impuestos. Lo que pasa es que todas las personas no pagan directamente el impuesto como el impuesto de renta, ¿cierto? Lo pagan por medio de un IVA, lo pagan por medio de un impuesto al consumo, bien sea el impuesto al consumo nacional o el impuesto al consumo que es departamental, o por ejemplo, cuando uno come carne, para el sacrificio de esos animales tuvo que haber pagado un degüello de ganado mayor al departamento o un degüello de ganado menor al municipio, ¿cierto? Entonces ahí ya están los impuestos. Entonces, toda esa cantidad de plata que se ha pagado, de ahí es donde sacan o roban la corrupción. Por eso es que da rabia, ¿cierto? Por eso es que da rabia. Cuando alguien llega, por ejemplo, llega y en una alcaldía, en una secretaría o en una entidad descentralizada, llegan y dicen, no, vea, esta persona, contrátela. ¿Para qué? No sé, contrátela. ¿Sí? Así no sea apta para un cargo y dice, contrátelo ahí. Eh, y resulta que es una persona que realmente no se necesita, eso es corrupción. Hombre, ¿y por qué da rabia? Porque es que la van a pagar con plata de dineros públicos. Otra cosa es cuando el dueño por decir algo, el dueño Postobón llegó y dijo, ah, esta persona póngamela allá. ¿Para qué? No, pues, que esté todo el día en redes sociales, no importa, y lo va a pagar. ¿De cuenta de qué? De la empresa. Ah, sí, sí, pero es que la empresa es de él, o sea, la plata es de él. En este caso, cuando hacemos burocracia en lo público, no es con plata de uno, es con plata de todo el pueblo. Entonces, por eso es que da tanta rabia la corrupción, ¿cierto? Hombre, ¿qué pasa con esto? Yo creo que lo primero es que hay que denunciar los casos de corrupción, ¿sí? Obviamente, se corre mucho peligro, pero entonces yo invito a que se haga público por medio de las redes sociales casos puntuales, ¿cierto? Y lo otro es que hay mecanismos de control y participación. Una cosa de las que yo critico, por ejemplo, es al contralor quién lo nombra, ¿cierto? Entonces, si al contralor lo nombra el alcalde, entonces dígame ese contralor con qué juicio va a ir a controlar al alcalde, ¿cierto? Si él fue el que lo contrató, él fue el que lo eligió. Entonces yo pienso que lo que falla no es la figura, lo que falla es la forma de, de elegir la figura. Para mí el contralor debería ser o de la oposición, ¿sí? O elegido por el pueblo. Me gustaría más de la oposición, porque elegido por el pueblo, igual los que votaron por X van a votar por Y, que es el sugerido de X, ¿cierto? En cambio, cuando es la oposición, yo sé que se puede ejercer muy buen control. Seguimos entonces después con más videos eh, referentes a la corrupción y a otros temas de interés. Muchas gracias por escucharnos y espero comentarios.